Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Miramos a la otra semana, Moisés, delante del arbusto, que el Señor dijo, yo soy, y allí aprendió Moisés a orar cuando estaba cara a cara con Dios. Pero entonces encontramos que sus primeras oraciones, la semana pasada miramos, eran oraciones de excusas. Así que yo dije que muchas veces estos son muchas de nuestras oraciones, excusándonos con Dios. Dios, tú sabes que yo no puedo hacer eso, pero ¿qué quieres que yo haga? Pero bueno, no sé, Señor, esto, dame fuerza, pero yo no sé si puedo hacer esto. Y estamos dando excusas a veces cuando debemos orar por fuerza y dirección del Señor, pero más que nada reconocer la presencia del Señor. Así que no soy yo el que tengo que ganar almas o predicar sermones o enseñar clases. Es Dios el que lo hace a través de nosotros. Así que el Señor dice, yo soy. Y además de eso, yo hice tu lengua, yo hice tu cuerpo. Así que confía en mí para darte palabras y fuerza, lo que tú necesitas, inteligencia, sabiduría, lo que sea, ¿verdad? Y así es que debemos estar en oración, no con excusas, sino con consagración. Y terminamos la semana pasada mirando la última excusa de Moisés, que es, yo no puedo, Señor, envía a otro. Y Dios muy paciente con todas las excusas, sino eso. Cuando digo, dígame lo que quieres, Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y así que allí Dios dice, se enojó, se irritó con Moisés. Y así que muchas veces Dios es muy paciente con nosotros. Pero aunque digamos, Señor, ayúdame, no sé si puedo hacer esto, ayúdame, enséñame. Si yo digo, no voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Entonces allí el Señor se irrita y vienen castigos del Señor. Pero de cualquier manera, encontramos que Moisés al final, como dije, dijo, Señor, yo no puedo. Y Dios dijo, entonces voy a enviar tu hermano Aarón. Él es un buen locutor y él puede hablar al faraón, pero yo voy a hablar contigo y decirte a ti que debes comunicar a Aarón. No voy a hablar a Aarón para predicar, yo voy a hablar a ti para decirle, entrenarle a predicar. Muchas veces pastores están así, especialmente en el campo misionero. Cuando llegamos a España, estuvimos un año en Madrid y al final del año vino una pareja mayor. Yo los miré muy ancianos, ¿verdad? Ahora les miraría jóvenes, pero eran, no sé si 65 años de edad o algo, ¿verdad? 65. Ya se habían jubilado de otro campo misionero y venían a España para ayudar a otros misioneros más jóvenes a establecerse, pero no hablaban nada el español, nada en absoluto. Pero J.T. Lyons se llamaba, el señor Lyons, un gran predicador, un gran siervo de Dios, un piloto en África para llegar a diferentes villas y tribus y predicar el evangelio. Dios le había usado grandemente. Pero en España no pudo hablar el español. Pero nosotros, les dije la otra semana, vivimos en un extremo de Madrid y tardábamos como 2 horas cada domingo en la mañana con diferentes autobuses y metro y caminando y todo para llegar a la iglesia cada domingo. Pero el hermano Lyons, cuando llegó y nosotros nos mudamos, necesitaba un lugar donde quedarse y les dejamos allí con la casa un rato y creo que luego posiblemente rentó algo más cerca, pero él fue a la misma iglesia americana que asistimos muchos domingos, 2 horas de distancia, pero cuando estaba estudiando el español, teníamos el mismo maestro en una ocasión
Y él ganó ese maestro para Cristo. No pudo ni hablar el español, maestro enseñándole español, entendía el inglés. Y le dijo, JT, ¿por qué estás tratando de aprender el español y predicar aquí en España? Tú eres viejo, 65 años, no sé qué. Tú no puedes aprender otro idioma. ¿Por qué te quedas aquí? Y JT, muy sensible por el Espíritu Santo, muy compasivo, le miró su maestro y entonces empezó a llorar. Y dijo, mira, no sé si aprender el español bien o no, pero una cosa sé, que Jesús murió por mí y por ti, y yo te amo, y no quiero que vayas al infierno, y no quiero que los españoles vayan al infierno. Por eso estoy aquí de alguna manera para darles el evangelio, aunque sea solo un tratado, no sé cómo. El maestro se convirtió al Señor, mirando el amor y la compasión. Muchas veces hay grandes predicadores que no nos convencen, pero encontramos algún cristiano santo y humilde y compasivo, y muchas veces es esa persona que gana más almas al Señor. Pero el hermano Lyons comenzó una iglesia allí cerca de Madrid, pero la manera de hacerlo, cuando aprendió un poquitín de español, fue en esa base militar o cerca de la base donde tenía una iglesia americana, pero nada en esa región en español. Pero algunos españoles se habían mudado de Madrid para esa ciudad, un poco fuera de Madrid, como 10, 15 kilómetros, no sé qué. Y entonces asistieron un domingo a esa iglesia en inglés, solo para curiosidad, cuando estaba J.T. Lyons allí. Y dijeron, ¿qué haces tú? Y él dijo, voy a plantar una iglesia, pero no hablo español y no sé cómo. Y estos cristianos de Madrid dijeron, mira, si tú quieres, tú enseñas a uno de nosotros cómo hacer un sermón y nosotros predicaremos los sermones que tú nos enseñas. Y entonces, uno de ellos, Ángel creo que se llamaba, nunca le conocí, llegó a ser el predicador del grupo. Y empezó una iglesia y llegó a ser una iglesia bien creciente, y Dios lo usó grandemente sin que JT jamás podría hablar bien el español. Solo bastante para comunicar un poco, ¿verdad? Con Ángel, como Ángel habló un poco de inglés. Los jóvenes y niños están detrás. Si quieren que vayan, pueden ir. Si quieren quedarse aquí, pueden quedarse aquí, como quieran. Pero hay niños detrás y arriba y nosotros aquí como quieren. De cualquier manera, entonces, esto es lo que pasó con Moisés. Dios dijo, no voy a hablar directo a Aarón, voy a hablar contigo y tú tienes que comunicar a Aarón que predicar. Pero llegando delante de Faraón, no encuentro que Aarón dijo casi nada. Muchas veces uno solo necesita apoyo. Si no puede, a ver si tú me ayudas, si tú hablas. Pero parece que es Moisés mismo que está predicando, hablando directamente con Faraón más que a Aarón. Muchas veces así somos. A lo mejor alguien nos llama para ayudar y ellos pueden hacerlo, pero, ¿verdad? Titubeando, pero necesitan a alguien a su lado. Y puede ser eso que pasa contigo. A lo mejor tú quieres visitar a algún vecino o algún pariente y dices, yo no sé qué decirles, pastor o diácono o hermano de la iglesia, ¿vendría usted conmigo para que tú les hables? Y muchas veces llegamos allí y yo no digo nada. La persona que me invitó es el que habla con su amigo, con su vecino, su pariente, pero ya tiene ánimo con tener a alguien a su lado si necesita. Así que no tengas miedo de invitar otro para ayudarte, pero sirve al Señor. No des una excusa. Yo no puedo. Tú puedes con la ayuda del Señor primero y a veces con la ayuda de otros. Y si tú no puedes, el otro a veces es el que más habla, pero muchas veces tú empiezas a tener la ayuda del Señor que no sabías que tenías. ¿Ok? Así que los niños están arriba si quiere buscarlos o algo y llevar los niños aquí para sus clases. ¿Ok?
Entonces, aquí encontramos que Moisés está hablando con Faraón y varias veces usa la palabra orar o rogar. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche, pero de una manera diferente, porque en estos versículos la oración es interesante. Podemos llamar esto oraciones de pecadores y justos. Oraciones de pecadores como Faraón y justos como Moisés. Oremos. Padre, te damos gracias que tú, Señor, nos puedes usar si nos sometemos en tus manos, pero sobre todo tenemos primero, antes de hacer otra cosa, escuchar tu voz. Como Moisés escuchó la voz del Señor, tu voz, para decirle qué hacer. Y entonces confiar en tu poder. Pero luego, Señor, tenemos que ir en oración para hacer tu voluntad. Pero hasta allí, Señor, eres tú el que tienes que convencer los pecadores. Y muchas veces ellos, Señor, no oran, pero podemos orar por ellos. Y pedimos que así nos ayudes, Señor. Aunque hay muchos por quienes oramos que a lo mejor nunca llegan a ser salvos como Faraón, pero debemos por lo menos orar y ya no tienen ninguna excusa. Así ayúdanos, Señor, ser hombres y mujeres santos de oración y entonces orar por los que no pueden orar por ellos mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos en Éxodo 8, versículo 8. Estaremos leyendo de 8 al 10, pero versículo 8 para comenzar. ¿Quiere leer versículo 8 conmigo? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. El Señor estaba mandando 10 plagas a Egipto. Creo que todos ustedes entienden esta historia de las 10 plagas en Egipto, ¿verdad? Si no, hable conmigo después y le explico más la historia. Así que una de las plagas era la plaga de ranas, que se llenó toda la tierra de ranas y todo el dormitorio de ranas. Parece que había ranas para desayuno y ranas para almuerzo y ranas para la cena. Y se bañaban con ranas. Todo esto en 1 o 2 días, tantas ranas que la gente se fastidiaba a propósito. Dios los mandó como una plaga, ¿verdad? Algunos dicen que en Egipto tenían muchos tipos de dioses, gatos, el río Nilo, diferentes dioses, y un dios era rana. Así que Dios dijo que vas a confiar en rana como tu Dios, yo voy a mandarte muchos dioses, ¿verdad? Montones, millares y millares de ranas. Y entonces Faraón dijo, ya no puedo más. ¿Y qué dice Faraón en versículo 8? Orad a Jehová para que quite las ranas de mí, y si lo hace, dejaré ir a tu pueblo, porque no quiere dejarles ir. Número 1, quiero mencionar, Faraón no oró. Él pidió oración de Moisés, como si yo no puedo orar, yo no quiero orar. Yo tendría que arrepentirme primero y ser un creyente para orar, y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo orar y no quiero orar, pero no quiero las ranas tampoco. Así que ora tú por mí. Un pecador muchas veces debe saber que Dios no va a escuchar su oración, pero un cristiano siempre debe estar disponible y dispuesto que si nos piden oración, debemos orar por ellos, ¿verdad? Así que Faraón no ora, pero quiere que otros oren por él. El mejor es orar por usted mismo. Eso hubiera sido mucho mejor para Faraón si se hubiera arrepentido para poder orar él mismo. No obstante, por lo menos pide oración de un cristiano. Muchas veces la gente no siente que pueden orar, pero
especialmente con un pastor, un poco fastidioso para mí en el sentido de que como en el mundo hispano, especialmente con los católicos, levantan los sacerdotes en un nivel especial, como si solo el sacerdote puede orar. Así que creen que las oraciones del ministro son más santos que las oraciones de otros. Las oraciones de santos es lo que se requiere. Dice en Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Tiene que ser justo, pero no tiene que ser pastor. ¿Ok? No tiene que ser sacerdote, pastor o nada. Solo tiene que ser cristiano, justo. Pero aquí encontramos que me fastidia que la gente a veces venga a mí cuando deben orar por ellos mismos primero. Y así tus oraciones pueden. Yo no puedo orar, pero ora por mí. Pero por lo menos, Faraón está pidiendo oración. Hay muchos que ni piden oración, menos oran, ¿verdad? Muchas veces yo digo en las sesiones de oración, si tú no necesitas oración, y creo que todos necesitan oración, pero digo, si tú sientes que no necesitas oración, por lo menos venir para que otros oren, ¿verdad? Y tú oras por otros. Pero todos deben sentir la necesidad de oración. Esta sesión esta noche, y cuando tenemos oración un martes cada mes o un sábado cada mes, todos deben llenar el local para un tiempo de oración, porque todos debemos sentir la necesidad de pedir oraciones de otros, tanto como tener compasión y orar por otros. Pero por lo menos Faraón pidió oración. Hay muchos que ni sienten que necesitan venir a la iglesia y pedir oración de la gente. Y yo estoy bien, no necesito ir y pedir oración de nadie. Y eso es más triste que el caso de Faraón, ¿verdad? Por lo menos Faraón pide oración, aunque el problema es que no pide oración por espiritualidad. Solo pide oración para aliviar su incomodidad, aliviar sus problemas. No pide y no quiere petición para perdón. No pide, Señor, pide por mí que mi pecado sea perdonado, salvo que me perdone del castigo de mi pecado. Es lo que pasó en Hechos, capítulo 8, creo que es, donde tiene Simón el mago. Y entonces él viene y había hecho mucha magia y parece que se convierte, hasta se bautiza y todo. Pero luego Pedro nota que este señor no está creciendo en el Señor. Incluso viene a Pedro y dice, mira, lo que quiero como cristiano es ese gran poder para hacer milagros, porque puedo ganar mucho dinero si hago más milagros con el poder que usted tiene. ¿Cuánto quieres? Te pago para darme este poder. Pedro miró en el corazón de él por el Espíritu Santo y dice, yo veo que tú estás en la maldad, en pecado. Tú no eres salvo en absoluto. A lo mejor te bautizamos, pero tú no eres salvo porque solo estás buscando, ¿verdad?, comprar para poder vender y hacer negocio del evangelio. ¿Y qué dice Simón Mago? Pide por mí que esas maldiciones que tú me dices no me vengan a mí. No dice, pide por mí que yo esté más arrepentido. Lo siento mucho por ser así. No, él no quiere perdón, no quiere arrepentimiento, solo quiere liberación de las maldiciones del Señor. Y es lo que quiere Faraón aquí. Pide por mí que las ranas se acaben, ¿verdad? Pide que Dios me perdone de esta terrible cosa que está pasando. Así que varias lecciones aquí. Número 1, debemos orar por nosotros mismos en arrepentirnos. Número 2, hacemos bien en pedir oración de otros, por lo menos él hace eso. Pero número 3, pide oración por lo espiritual, no solo para aliviarte de tus problemas.
¿Cuántos cuando se les van sus problemas ya no están en la iglesia, no están orando? Pero hay problemas en mi casa, hay problemas en mi trabajo, no tengo dinero, a ver si fue a la iglesia para que oren por mí. Gracias a Dios que por lo menos viene para buscar oración, ¿verdad? Pero debe orar más que solo cuando hay problemas. Debe orar cuando hay alabanzas, que es cada día también y más. Pero versículo, así encontramos que solo quiere oración así para su incomodidad, pero lo que pasa es que también dice allí, versículo 8, dejaré ir a tu pueblo si haces esto. Cree que si hace una promesa a Dios, que eso va a merecer el favor de Dios. Yo voy a prometer a Dios que yo haré tal cosa si Él me hace, si me da este trabajo. Yo voy a prometer a Dios que si me sana, yo voy a hacer este favor para Él. Mira, Dios no necesita nuestros favores, nuestras promesas menos, porque Él solo dio promesas, ni cumplió, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios no necesita nuestras promesas para contestar nuestras oraciones. Si Dios contesta oración, oye oración, es por su gracia, es por su misericordia, no por mi mérito, menos por mis promesas de, si tú haces esto para mí, Señor, yo voy a hacer algo para ti después. No podemos regatear con Dios, ¿verdad? No, hay que confiar en la gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Él quiere bendecir y no está esperando que yo le haga un intercambio. Tú me haces este favor, yo te haré otro favor, Señor. No, oración no es un intercambio de favores. Es echarnos los pies del Señor para su gracia. Él cree que una promesa que da ganará el favor de Dios. Yo te prometo. Y hay muchos que usted está sin trabajo, enfermo y, ay Señor, sáname, y entonces damos alguna promesa. Y la mayoría de personas no cumplen con sus promesas después de recibir el favor del Señor. Así que si vas a prometer, por lo menos cumplir. Pero que sepas que Dios no necesita una promesa para bendecirte. Te quiere bendecir porque es Dios de amor, Dios de gracia. Segundo, en versículo 9. Seguimos con la historia en versículos 9 y 10. ¿Quiere leer 9 y 10 conmigo? Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean deitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Cuándo quieres que que Dios quite las ranas? Yo no sé qué pensar realmente de su respuesta cuando dice mañana. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? En un sentido, ¿por qué no dice hoy? ¿Verdad? No tiene fe que Dios puede hacerlo hoy. ¿Por qué dice mañana? Yo me pregunto, esto es solo lo que me pregunto, si él está buscando esquivarse de su promesa o si está buscando un remedio propio. Déjame consultar con mis hechiceros a ver si ellos pueden. Dame un día para ver si yo puedo hacerlo de alguna manera sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Y me pregunto si eso es porque dice mañana. Pero también puede ser que está diciendo mañana pensando que Dios no puede hacerlo tan rápido, ¿verdad? Voy a decir mañana. Y así que a lo mejor es una prueba a Dios, al poder de Dios para hacerlo tan rápido. O a lo mejor, por no decirlo hoy, sino mañana, a lo mejor es para que pueda buscar otra excusa para no dar gloria a Dios, ¿verdad? No estoy seguro. Pero el hecho es que indica que quiere alivio cuanto antes, por supuesto, ¿verdad? Y así es que nosotros queremos la ayuda de Dios ahora.
A lo mejor el Señor tiene un propósito por las aflicciones por varios meses, semanas, meses, años. Y yo quiero el remedio ahora, mañana, Señor. El Señor dice, cálmate, tranquílate. Yo estoy en control. Yo voy a darte lo que es mejor, pero en mi tiempo, ¿ok? No digas hoy o mañana, sino cuando tú quieres, Señor. Pero aquí encontramos un pecador que solo piensa, ¿cuánto antes quiero alivio? Y entonces Dios, por su gracia, le da el alivio mañana para mostrar el poder de Dios. Y Moisés dice, ok, como tú dices mañana, Dios va a hacer mañana. Y versículo 9, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Vas a ver que ningún hechicero puede hacer esto, nadie más puede. Y tú vas a ver cómo has dicho, este día voy a orar por ti. Y Dios lo va a hacer en este día. Y así que Moisés oró y Dios lo hizo en ese día para que Dios recibiera la gloria por hacerlo en ese día. Así, capítulo 8, versículo 28. Seguimos con de Faraón y Moisés. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios. En el desierto, al principio dijo, no pueden salir de la tierra, no pueden ir al desierto. Y ahora dice, con tantas plagas que ya me has dado, no sé si ya ha tenido 3, 4, 5 plagas, entonces ya voy a dejarles ir al desierto con tal que no vayáis más lejos. Mira, iban a ir a la tierra prometida. Dios dijo, por lo menos a monte Sinaí y más allá. Y él dijo, solo 3 días de tiempo distante, ¿verdad? Y entonces respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, y no dice que promete 3 días más, menos, lo que sea. Solo dice, mira, al salir de tu presencia, rogaré a Jehová por las diversas clases de moscas ahora, que se vayan de Faraón y de sus siervos. Parece que había mosquitos, moscas grandes, muchas clases de moscas, ¿verdad? Y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Versículo 30, sabiendo que él iba a faltar, Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Si tú sabes que la persona no va a cumplir, ¿todavía vas a orar por ellos? Muchos quieren oración como Faraón, pero no quieren someterse en todo. Mira, yo sé que Dios quiere que vayáis a la tierra prometida, pero tú solo aquí o dentro de 3 días. No voy a entregar todo al Señor, solamente un poquitín. Y Dios no se satisface con un poquitín. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro amor, ¿verdad? Y Él solo iba a dar un poco al Señor para regatear con el Señor. Te daré hasta allí, Señor, y ya me darás lo que yo quiero. Todavía Dios quiere que oremos por otros como Faraón, aunque sabemos y Dios sabe, siempre Dios sabe, que no van a cumplir con su promesa que ha dado a medias. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Dios quiere mostrarle su misericordia y cómo puede hasta dejar un cristiano orar por favores sobre un pecador, sabiendo que el pecador no va a convertirse, pero por lo menos el pecador no tiene excusa. El pecador ve que Dios es un Dios de gracia, que va a contestar la oración del justo Moisés a su favor, aun cuando Faraón no lo merece. Así debemos orar por personas sabiendo que a lo mejor se siguen rebeldes, quién sabe, a lo mejor nunca se convierten, pero hay que orar por ellos, orar y orar. Es como dice en Ezequiel 3 y Ezequiel 33, que si no estamos testificando a los pecadores y orando por ellos, su sangre estará en nuestras manos.
Si testificamos y oramos por ellos, como Atalayas dice, a lo mejor no escuchan y a lo mejor mueren, pero su sangre no está en nuestras manos. Es para un cristiano orar por todo el mundo, ¿verdad? Hasta Spurgeon era un calvinista, ¿verdad? Y dijo alguien, ¿por qué oras y predicas a todo el mundo si Dios solo escoge ciertas personas para creer? Y entonces Spurgeon dijo, bueno, yo no sé quién está escogido, así que voy a predicar a todos y orar por todos y Dios va a determinar quién es escogido y quién no. Así es que debemos, hasta si tenemos una doctrina con que no estoy de acuerdo de este calvinismo, todavía debemos tener esa actitud y más si nosotros no somos calvinistas para orar por todos y predicar a todo el mundo, no sabiendo quién va a abrir su corazón a Dios. Pero aquí entendemos entonces que Dios quiere mostrar su gracia y misericordia en bendecir aún a pecadores que no van a servir al Señor. Y es para nosotros demostrarles la gracia del Señor en orar por ellos. Versículo 28, orad a Jehová, ahora, como hay truenos y granizo, 9:28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis, y no os detendréis más. Otra vez, quiere oración ahora para no oír la voz de Dios. Es que la voz de Dios está en nuestras dificultades. La voz de Dios está en los truenos y en el granizo. Dios tiene un propósito en todo y quiere comunicarnos algo en cada cosa que pasa. A lo mejor es arrepiéntete. Esto es solo un toque de lo que será el infierno, este granizo, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor dice en Salmos, tiene una voz en el trueno. Y así es, que es como el faraón diciendo, yo no quiero escuchar la voz de Dios. No quiero esos truenos. La voz de Dios me asusta. Ustedes pueden ir, pero ora por mí que yo no escuche la voz de Dios. Y qué oración más rara esto, ¿verdad? En un sentido. No entiendo, no es raro que quiere silencio, quiere paz, quiere tranquilidad. Pero en otro sentido, debo orar, Señor, ayúdale no a escuchar la voz de Dios. Pero en este caso, ¿verdad? Hay que orar, ¿verdad? Que Él pueda, sí. Okay. Es la basura diciendo que no van a levantar la basura mañana. No sabía que eso iba a pasar. Entonces, encontramos entonces que nosotros debemos orar, que sus vidas sean calmadas. Porque entonces Romanos 2:4 dice que la benignidad de Dios lleva a muchos al arrepentimiento. Y así que oramos por ellos, pero no que dejen de escuchar la voz de Dios. Más bien que escuchen más la voz de Dios. Pero oramos por compasión, porque llega un día cuando ya no van a escuchar la voz de Dios como Faraón. Se endurece a sí mismo de tal manera que finalmente Dios va a decir, mira, si yo no estoy convenciéndote, tú no serás convencido. Y yo voy a dejar de tratar de convencerte. Y eso es como si Dios le endureciera por dejar de tratar de convencerle, porque ya sabe que no va a convencerse. Aquí encontramos entonces que tenemos que orar por la gente hasta ese momento. No sabemos cuándo van a dejar de escuchar la voz de Dios. Seguimos orando, aunque ellos dicen, no ores por mí. ¿Usted ha escuchado eso de algún familiar? No quiero que tú vayas a orar por mí. Pero hay que orar por ellos. Aunque digan, deja orar que Dios haga cesar ese trueno. Para terminar, 10:17, capítulo 10 ahora, eso fue Éxodo 9:28, no sé si lo dije, pero era 9:28, y ahora capítulo 10, y aquí terminamos esta noche. Éxodo 10, 17 y 18. ¿Quiere leer conmigo? Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oiréis la voz de vuestro Dios,
que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Amén. Entonces ya ruega al hombre, no quiere rogar a Dios, ruega a Moisés para orar por él, pero él no quiere todavía orar a Dios por su ayuda. Solo ora al hombre. Pero el hecho es que ahora habla de perdón. Ora que Dios perdone mi pecado. ¿Pero significa conversión? ¿Pide por conversión? No. Porque dice, perdone mi pecado para quitar al menos esta plaga mortal de mí. En otras palabras, quiere perdón del castigo, pero no quiere perdón de pecado, aunque dice que perdone mi pecado, que va a traer este castigo. Así que se nota en el contexto que no está pidiendo perdón del pecado, sino perdón del castigo que va a traer el pecado. Por eso, perdóneme que haya hecho este pecado para no culparme de esto y no castigarme por esto, ¿verdad? Pero si quiere perdón de pecado, hay que orar a Dios, no rogar a los hombres. Hay que orar directamente a Dios. Y hay que querer convertirse, no solo querer liberación del castigo del pecado, sino liberación del pecado mismo para quitar esto. Parece que Faraón no quiere oración en la presencia de él. Dice allí, salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. A veces es difícil orar delante de los pecadores, a lo mejor eso es lo que significa. Pero yo creo que es un poco más. Yo creo que eso es indicando que yo quiero que ores, pero no delante de mí. No quiero que ores por mí realmente, solo que Dios me quite esas plagas, pero quiero que ores, pero no delante de mí, ¿verdad? A lo mejor hay personas que yo voy a las casas y tengo que pedir permiso, ¿verdad? ¿Me permites orar aquí con ustedes? Y casi siempre dicen, no hay problema, pero de vez en cuando hay personas, no, tú puedes orar por mí en la iglesia si quieres, pero no vas a orar por mí. Yo no quiero escuchar la oración aquí mismo, ¿verdad? Pero hay que orar por ellos. Sea delante de ellos, en otro lugar, hay que orar por ellos y nunca dejar de orar por ellos cuando salimos de su presencia, orar sin cesar para que Dios conteste. Así que ya miramos que no resultó nada para Faraón al final, porque Faraón solo estaba orando al hombre para orar, pero el hombre justo estaba orando directo a Dios y Dios estaba contestando sus oraciones y obrando con Faraón para que Faraón hiciera lo que él no quería hacer, dejar ir al pueblo de Dios. Y al final de 10 plagas, dejó ir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y así es que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces hay personas que no quieren someterse, pero muchas veces Dios puede obrar en sus vidas para que se sometan. Y muchas veces he dicho, como de mi padre, que no quería que yo fuera pastor, que fuera a la universidad cristiana. Y oré, y Dios no le convirtió muy rápido allí. Él dice al final de su vida que se convirtió, Dios es el juez. Pero en ese tiempo, por lo menos, Dios obró las circunstancias para que mi padre dijera, ok, puedes ir al colegio cristiano, puedes. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que Dios puede cambiar corazones hasta de pecadores para cosas. Aun si ellos no se conviertan muy rápido, por lo menos Dios puede obrar con ellos. Debemos así en 1 Timoteo 2, en este año político, orar por nuestros políticos, orar por su salvación. Pero muchos de ellos a lo mejor no se convierten. Pero Dios, como dicen en 2 de Tesalonicenses con el anticristo, puede restringir un poco la maldad que ellos hubieran hecho. Y dice, Señor, estoy pidiendo que tú estorbes la maldad que muchos políticos harían si no fuera por tu gracia. Y así es que Dios puede contestar en eso. Si les salva, oremos por eso. Pero si no,
por lo menos que vivamos nosotros en paz y en tranquilidad, como Dios dejó ir al pueblo de Dios por Moisés orando por Faraón, para que Faraón les dejara ir al pueblo de Dios. Nuestro Padre Celestial, hay muchas lecciones de oración que nos ayudan a saber orar de muchas maneras distintas, diferentes, siempre con fe, pero muchas veces con mucha paciencia. Y a veces no contestas como pensamos que vas a contestar, pero contestas. Y así ayúdanos, Señor, a orar con la compasión que tú tienes por las almas perdidas, para que algunos se conviertan y otros, Señor, por lo menos dejan de molestar a cristianos y la obra del Señor para dejar tu Espíritu Santo obrar y hacer su voluntad. Así, Señor, glorifica tu nombre, pedimos en ayudarnos a orar por otros como debemos orar, pero como hemos aprendido, no nos debemos pedir oración de otros, dejar que otros oren por nosotros, pero primero orar nosotros por nosotros y entonces pedir que ellos oren por nosotros. Y entonces orar unos por otros. Pero Señor, ayúdanos a orar sin cesar. Aun cuando la gente no quiere que oremos delante de ellos, ayúdanos a orar por ellos. Y así glorificar tu nombre por medio de la oración. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Ora tu Dios de mañana, Él oye tu oración. Ora tu Dios por la noche, con Él tienes comunión. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe.
Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.